el mensaje de hoy y vamos a empezar la grabación. La sierva Yazaret va a iniciar el mensaje de discipulado el día de hoy. Me desconecto yo para que ella pueda tener acceso al sonido y al micrófono. Posteriormente yo estaré también dando parte del discipulado. Sí, hermanitos, muy buenas tardes a todos. Gracias a Dios que nos permite llegar a este día, que me permite estar aquí nuevamente. El viernes pasado no pude estar, pero me gozo que puedo estar el día de hoy con ustedes. Y voy a retomar, hermanos, el estudio, ¿verdad? Estamos viendo cuando Jesús principia el hacer milagros, según el Evangelio de Mateo. Y vamos a ver en Mateo capítulo 8, versículo 14. Amén. Aquí Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración rápidamente. Pues, Señor, muchas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos nuevamente, porque me permites estar aquí compartiendo, Señor, tu palabra con mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra y por el estudio que vamos a tener el día de hoy, Señor. Que seas tú, Señor, enseñándonos, Padre, instruyéndonos en tu palabra, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde, Señor, un corazón y una mente, Señor, que sea moldeable, Señor, a lo que tú siempre quieres enseñarnos, Padre. Tu palabra siempre nos refresca, Señor, es fresca, Señor. Se actualiza, Señor, a nuestras necesidades, Señor, a estos tiempos, a lo que tú quieres enseñarnos, Señor, como hijos tuyos, Padre. Y pues te pido, Señor, que nos des esa disposición, Señor, esa mente moldeable a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues vamos a dar este estudio. Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Cuántas veces hemos escuchado pues sobre este milagro de Jesús de la suegra de Pedro? Es de hecho por este pasaje que sabemos que Pedro estaba casado, ¿no? Porque tenía una suegra. Y yo no sé ustedes, pero yo llevo muchos años siendo cristiana, a lo mejor no más que algunos de ustedes. Sin embargo, siempre que he escuchado sobre este milagro, lo que oigo sobre este milagro es: ay, si Jesús fue tan poderoso para sanar una lepra, para levantar un muerto, pero también fue muy humilde para sanar una simple fiebre, ¿no? Siempre, de veras, hermanos, cuando escucho hablar sobre este pasaje, hablan sobre la circunstancia de esta mujer como que era algo muy simple, una simple fiebre. Y bueno, hoy Jesús me enseñó algo nuevo sobre este milagro. Este milagro lo mencionan 3 evangelios: Marcos, Lucas y Mateo. Ajá. Y son muy breves, hermanos. O sea, yo le digo, es el milagro más cortito, ¿no? Porque es como que el milagro más breve. Incluso son 4 versículos y solo Jesús ocupa 2, bueno, Mateo ocupa 2 para narrar este hecho de este milagro. Entonces, dice que, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Bueno, entonces, dice que Jesús llega a la casa de Pedro. Jesús venía de enseñar en la sinagoga, dice que estaba enseñando anteriormente, antes de llegar a la casa de Pedro, estaba enseñando en una sinagoga. Venía con Juan y con Jacobo. Y bueno, entrando Jesús al hogar, no dice que fue a sanar a la suegra de Pedro. Él llegó a la casa de Pedro, con Juan y con Jacobo. No era la intención, no, Jesús no iba por algo específico de sanación, hacer otro milagro a la casa de Pedro. Entonces llega
Y dice que le empiezan a rogar, a decir, lo narran los otros dos evangelios, aquí Mateo es muy breve, pero dicen que le comienzan a rogar diciendo que la sane, ¿no? Que sane a la suegra. Y entonces, bueno, aquí hay un detalle. Para empezar, no se acostumbraba en ese tiempo, hermanos, que la suegra viviera en la casa de los hijos, al menos que fuera por una situación de que la mujer hubiera enviudado o enfermado, pues cualquiera de sus hijos podía decidir, si así lo decidía, llevar a su suegra, bueno, o a su mamá, en este caso, si fuera si Pedro hubiera sido el hijo, llevar a la mamá a su casa y pues cuidar de ella. Pero era algo que no era muy común. O sea, no era común, para empezar, que la suegra estuviera en la casa de su hija, ¿no? La esposa, pues, de Pedro. Entonces, ese es un pequeño detalle. Ajá. Entonces, Lucas, el Evangelio de Lucas, no dice que era solo una fiebre, dice que era una fiebre, una gran fiebre. O sea, estamos hablando de unos 40 grados más o menos, ajá, Celsius. Una fiebre grande. Entonces, le rogaban estas personas, Jesús sana, ¿no? A mi suegra, o a lo mejor la esposa de Pedro era la que le decía, por favor, haz un milagro, ¿no? De sanidad. Ya todos sabían lo que Jesús hacía, pues por Galilea y por todos estos rumbos. Entonces, el propósito de Jesús de llegar aquí a la casa de Pedro posiblemente era para descansar, o sea, o para comer, porque recordemos que ellos compartían los alimentos, ajá, juntos, era muy común que hubiera esta convivencia entre ellos. Pero Jesús no estaba ahí para hacer un milagro, ¿no? Él llegó nada más ahí y estaba la suegra, porque ni siquiera se imaginaba Jesús que iba a estar su suegra, porque no era común que las suegras estuvieran en la casa de los hijos. Entonces, la enfermedad en sí misma, entonces, hermanos, no era la enfermedad. Ese es otro punto que quiero aclarar. Una fiebre, cuando alguien tiene fiebre, generalmente esto es un síntoma, una manifestación de que hay un mal peor, un virus, una bacteria, una infección, algo atacando el cuerpo. Ajá. Entonces la fiebre se manifiesta porque el cuerpo pues está combatiendo esa enfermedad, ese bicho, lo que sea. Ajá. Entonces, en sí mismo la fiebre no era la enfermedad, pero podemos pensar que nadie sabía lo que tenía esta mujer. Ajá, a lo mejor ni ella misma lo sabía, simplemente ella se sentía mal, dice que estaba acostada y tenía una gran fiebre. Ajá. Entonces, quizá nadie sabía de esta situación, nadie sabía a lo mejor qué enfermedad tenía, porque además, hermanos, en ese tiempo pues no había muchos avances en cuanto a medicina y generalmente las enfermedades que existían, porque existían muchas enfermedades que a lo mejor hoy tienen cura, pero en ese entonces no existía una cura. Y entonces la fiebre pues era así como la etapa final, ¿no? Ya una persona ardiendo en fiebre, delirando mal, era una cosa de que era casi una etapa final. O la libraba la persona o de plano moría. Ajá, ¿por qué? Porque la fiebre se manifestaba así. La fiebre es que el cuerpo está combatiendo una enfermedad. Entonces, en este grado, o la mujer podía vivir aquel mal que tenía, que nadie sabía, o morir, ¿no? Como no había tantas medicinas, antibióticos, etcétera, pues lo más común es que la gente ya en ese punto moría. Entonces, Mateo no nos narra mucho, muy a profundidad esto, pero también hay otra cosa. Jesús llega, le dicen, le ruegan, Jesús sana a mi suegra, sana a esta mujer, a lo mejor la esposa, Jesús sana a mi mamá, pero no hay un diálogo. A mí algo que me sorprende de esta parte es muy corto porque no existe un diálogo. No es como que Jesús le dijo, ay, ¿quieres ser salva? Sí, Señor, sáname. No hubo diálogo alguno. Podríamos pensar, y esto es pura especulación, hermanos, no es un hecho, que a lo mejor hasta no estaba ni consciente la mujer de la fiebre que tenía. Ajá. Entonces, no hay un diálogo.
No hay nada, no hay una interacción en doble sentido que Jesús le dijo, que ella le respondió, nada, nada, nada. Dice que Jesús entonces se acerca a la mujer porque ella estaba acostada y la toca. Jesús se acerca a esta mujer y la toca. Y yo de veras estoy bien segura que en ese momento en que Jesús toca a la mujer, se presentaron. Ahí ella supo quién la estaba tocando y Jesús supo quién era esa mujer, ¿no? Y ahí hubo algo, en ese toque, hermanos, que no narra Mateo, no narra ninguno de los otros evangelios, ahí hubo algo. ¿Por qué? Porque aquí lo que sí pasa es que Jesús la toca. Entonces, toma su mano y la levanta, y entonces en ese toque, hermanos, ocurre todo, ¿no? Algo pasó. Jesús entonces la sana de un mal, en este momento en el que la toca, la sana de un mal que ni ella a lo mejor sabía que tenía, porque la fiebre no era una enfermedad, era un síntoma manifestado de una enfermedad. Y no necesitó palabras. La mujer al toque de Jesús entonces no solo fue sanada físicamente, sino yo estoy segura que en todos los sentidos. Ella supo quién la estaba tocando, tanto que al ser levantada, porque dice que Jesús la levanta, al instante, que fue su milagro, porque dice que al instante que la toca la fiebre la deja, algo bien repentino, pero ella se levanta y es así como, ya no me siento mal, voy a servir a Jesús. Y entonces dice que después de que la toca, inmediatamente ella comienza a servirles. Y no solo a Jesús, a todos los que estaban en esa casa. Ahí estaba Jacobo, que había ido con Jesús, Juan y Pedro, ¿no? Seguramente que era el anfitrión de la casa. Entonces, en este toque, el más breve de los milagros, el más breve, sin diálogos, no hay interacción, no hay ningún diálogo, sin una gran charla, no. Jesús conoce a esta mujer conoce a Jesús, e inmediatamente cuando ella es sanada y recupera a lo mejor la conciencia, no sé, ella dice, yo voy a servirte. A mí me deja claro, hermanos, esta enseñanza, a mí me deja claro que Jesús conoce todo. Y no hay nada que se le escape, que se le pase, que pase por alto, y mucho menos, hermanos, cuando se trata de nuestra restauración, de nuestra sanación. Si Jesús se quedara con lo que nosotros podemos expresar, con lo que nosotros pudiéramos decir, seguramente nunca seríamos completamente restaurados y sanados. Pero Él lo sabe todo. Y solo bastó un toque, solo bastó tener contacto con Jesús para que Él supiera y sanara a esta mujer en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, esta es la enseñanza, que basta con que nos dejemos tocar por Él, para que Él sane todas las cosas, incluso las que nosotros, hermanos, desconocemos, incluso las que no sabemos. Y bueno, hermanos, tan breve les digo, es este milagro que aquí hasta Mateo y mete otro, ¿no? Otro en otros 2 versículos de este encabezado de Jesús sana a la suegra de Pedro. Y es que Jesús sana a muchos demonios y enfermos que le trajeron. Dice el siguiente versículo, versículo 16. 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, dice la palabra, trajeron a él. Aquí podemos observar en este y en otros milagros de los que ya hemos visto,
que hay una preocupación en Jesús. A Jesús le importa, pues, le importa tratar a las personas en lo individual. Ajá. O sea, Jesús no dice, a ver, fórmense de 12 en 12 y les voy a pasar un trapito y todos van a ser sanados. No, a Jesús le ocupaba, le importaba tener un contacto personal con todas las personas que venían a él. Ajá. Entonces, después dice que trajeron a él, entonces, muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos y echó fuera a todos los demonios. Y aquí voy a tocar, hermanos, un tema, algo complicado, pero vamos a permitirnos que sea Dios y la palabra de Dios la que nos instruya y nos enseñe en todas las cosas. Antes de este pasaje de Mateo, que narra aquí en la suegra de Pedro, nunca se había mencionado a un endemoniado o cosas como del demonio o al demonio o esta situación, ¿verdad? Nunca se había mencionado. Antes no existían, sí, claro que existían. Hoy en día existen, sí, claro que existen. Pero es obvio, hermanos, que cuando se toca este tema, es que Jesús también les enseñó sobre todas estas cosas. Jesús también los instruyó. Jesús les dijo cómo tratar con estas cosas. Ajá. Entonces, yo les puedo decir entonces con mucha seguridad que estos males sí existían mucho antes de que Jesús viniera, así como las enfermedades también los endemoniados. Y quizás, hermanos, no había nadie que los pudiera instruir sobre estas cosas. La gente no sabía cómo tratar con estas circunstancias. ¿Cómo sabemos esto? Porque en varios pasajes, por ejemplo, más adelante no lo voy a tocar mucho porque lo va a decir el pastor Jorge, pero los endemoniados gadarenos, dice que la gente ya sabía que ahí había dos endemoniados y que lo que hacían es que mejor tomaban otro camino para evitar que les salieran al encuentro. Hay otro pasaje donde dice que un hombre trae a su hijo y Jesús le pregunta, oye, ¿y desde cuándo está así tu hijo que tenía un lunático? Dice, ¿desde cuándo está así? Dice, desde que era niño, pero ahí dice que ya era un muchacho, o sea, habían pasado muchos años. La gente se familiarizó con esto al grado de que vivían entre ellos, estas personas, porque no sabían y no tenían armas cómo combatir estas cosas. Entonces la gente los hacía parte de su vida diaria y era ya como, pues sí, está endemoniado, vamos a irnos por otro camino. O sí, ya no tiene remedio, pues tengo que vivir con esta circunstancia, ¿no? De mi hijo lunático, que decía que se tiraba al agua y se tiraba al fuego y no había forma de cómo detenerlo porque tenía un demonio. Entonces, Jesús entonces aquí, Mateo cuando toca esta parte, es obvio que Jesús vino también a enseñar sobre estas cosas, ajá, y vino, y también la intención y parte de su plan, él vino a erradicarlas, ¿verdad? A echarlas fuera. Pero a ver, vamos a ver entonces cómo ocurre esta situación, cómo se llegó a este punto de que hubiera personas endemoniadas. Vamos rápidamente al Salmo 106. Salmo 106, 29 al 45. Son algo de versículos, hermanos, pero quiero que quede un punto bien claro. Y en sus casas ustedes léanlo todo, está tremendo. 106 del 29 al 45. Dice la palabra de Dios. Ay, déjenlo. Ajá, dice 29 al 45. Dice, provocaron la ira de Dios. Está hablando, hermanos, del pueblo de Israel. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio. Fines era el hijo de un sacerdote en aquel tiempo y pues tuvo una obra que fue buena a los ojos de Dios. Y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron, o sea, Dios estaba hablando, aquí está diciendo que irritaron a Dios en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios.
No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Bueno, hermanos, aquí vemos, y si leemos todo el 106, pues el pueblo de Israel específicamente se mezcló, tuvo rebeldía contra Dios y se mezcló con otras naciones en todos los sentidos, físicamente, al grado de practicar igualmente y adorar sus dioses y practicar cosas paganas que hacían otras naciones y que ellos veían y que Dios les decía, eso no me agrada, pero ellos lo seguían haciendo, al grado que dice que sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Por ahí ya vamos entendiendo de dónde viene esta circunstancia. Pues es obvio entonces, hermanos, que al estar en esta rebeldía con Dios y deliberadamente entregarse y adorar a otros dioses y demonios, porque dice que hacían cosas así, pues eso los dejó vulnerables y expuestos a que todas esas cosas que se mueven en el mundo, que están fuera de Dios y enemistadas y peleadas con Dios, pues se apoderaran de sus vidas y de ellos mismos. Es por eso que ya más adelante, cuando habla más de circunstancias que le traen a muchos endemoniados a Jesús, hay una mujer sirofenicia, ya hemos leído o hablado un poco de este tema. Dice que trajo a su hija y le decía, Señor, es que mi hija tiene un espíritu inmundo. Y aclara, ¿no? Creo que en Lucas le dice, pero esta mujer practicaba hechicería. O sea, de ahí es que la hija pues tenía un espíritu inmundo, porque andaba en cosas pues que definitivamente pues a Dios no le agrada, ¿no? Y que tienen otra autoridad, otro Señor, otro Dios que gobierna sobre estas cosas. Ajá. No más que Jesús, claro, porque Jesús por eso vino, para enseñarnos y para erradicarlo. Ajá. Y nos vino a dar las armas para hacerlo. Entonces, a pesar de esto, hermanos, entonces Jesús nos vino a enseñar y no nos dejó imposibilitados, ante esta circunstancia. Obviamente que les traían muchos demonios porque nunca antes nadie había sacado un demonio de alguien, o sea, no era algo a lo mejor que se practicara con frecuencia, simplemente la gente vivía con estas personas endemoniadas y ya, o sea, las toleraban y las hacían parte de su día a día. Ajá. Entonces, Mateo 17, rápidamente, del 20 al 21, si alguien lo tiene, por favor. Mateo 17. Amén. Amén. Ajá. Póngame la luz. Del 17 al 21. 17, capítulo 17, del 20 al 21. Amén. Dice así la escritura. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada será imposible. Ajá. ¿Y 21? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y esta alarma, hermanos, esa es la enseñanza y es la única doctrina que Jesús nos vino a enseñar sobre estas cosas. Él vino, un hombre que tenía a su hijo que estaba lunático,
y que primero fue con los discípulos, pero los discípulos no pudieron sacar a este demonio del muchacho. Entonces el hombre vino con Jesús y le dice, Jesús, es que tus discípulos no pudieron, tú por favor ayúdame, ¿no? Y Jesús se molesta, ¿no? Y dice, ay, oh, generación perversa, les llega, e incrédula, y se molesta y dice, tráiganme el muchacho, y ya llega el muchacho, y después los discípulos, ya que lo sanó y todo, le dicen, oye Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dice, esta generación, este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. Y esa era la clave. Esa es la enseñanza y esa es la instrucción que nos dejó Dios sobre estas cosas. Entonces, Jesús dijo que solo con la oración y el ayuno se puede. Y la oración, y ya lo hemos estudiado, es un recurso espiritual, hermanos, que permite pues el descanso de nuestra alma y muchas otras cosas, pero aquí también Jesús es nuestra arma contra esas entidades. La palabra de Dios dice, nuestra lucha nuestra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Entonces, esta era el arma, la oración y el ayuno. Y cuando Jesús le dice, los discípulos escuchan esto de que Jesús les dice solo con oración y ayuno, aquí deja entrever que había una carencia, hermanos, había una carencia en esta práctica. Había una carencia en la oración, en el ayuno y en la oración. Y eso no nos suena familiar. Hoy en día podemos decir que tenemos que batallar. A veces hay quienes batallan mucho, a veces otros poco, con tener este hábito, hermanos. Es un hábito espiritual, es un hábito de nuestra fe, el practicar la oración y leer la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de la educación de la fe, los problemas que enfrentamos, pues no son muy diferentes a los que enfrentamos cuando estudiamos para nuestra preparación profesional. Los hábitos y aquellos que han estudiado y que buscan ser profesionistas saben de esto, saben que los hábitos pueden determinar si seremos o no profesionistas, si vamos o no a alcanzar nuestras metas, y la constancia. Y entonces cuando no tenemos estos hábitos, pues eso quiere decir que somos indisciplinados, y eso es una carencia, hermanos, en nosotros ahora como hijos de Dios, demoledora, o sea, tremenda. La indisciplina es una carencia que no nos podemos dar el lujo de tener. Es por eso que en Marcos 9:14 también narra esta parte del muchacho. Los discípulos, cuando se acercan a Jesús y Jesús les dice, solo con oración y ayuno, ellos fueron instruidos, sobre el lugar que tiene la fe, la oración, el ayuno en el reino de Dios. Entonces, permite que se realice lo imposible. Estas armas permiten que se realice lo imposible. Vence las barreras de la debilidad espiritual y la fuerza opresiva de la enfermedad y las fuerzas demoníacas. Es por eso que la fe se cultiva en la oración y el ayuno. Y estas son disciplinas que nos enseñan a depender de Dios y a saber esperar en Él y a vencer la autosuficiencia, el yo puedo, y la carne, ¿verdad? Nuestro yo, y la carne y todo lo que viene con la carne, Entonces, la lucha del reino de Dios es un enfrentamiento espiritual ante la enfermedad que destruye, ante el poder, pues, del maligno que domina, ¿verdad? Y los millones de hombres oprimidos y enfermos que habitan en nuestra ciudad, en nuestro mundo el día de hoy, necesitan el testimonio y el ministerio de personas que estén fortalecidas en la oración y el ayuno. Y entonces esta es la invitación que hace Jesús sobre la oración y el ayuno. Era una exhortación, una enseñanza, una instrucción.
Y entonces es la invitación que encontramos en la palabra, y más aún es la exhortación de nuestro Señor para todos los que deseamos ser sus discípulos. Entonces, Mateo termina diciendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo entendió correctamente entonces que este es un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías 53, pues la cual se refiere primariamente, principalmente, pues a la sanidad espiritual, pero también y definitivamente pues incluye la sanidad física. Y en esto Mateo mostró pues a Jesús como el verdadero Cristo, ¿verdad? El verdadero Mesías que vino a libertar a la gente de la esclavitud del pecado y de los efectos de un mundo caído y rebelde. Un mundo caído y rebelde. Entonces, dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La provisión entonces para nuestra sanidad, tanto física como espiritual, fue hecha a través del sufrimiento de Jesús. La dimensión física entonces de nuestra sanidad, hermanos, ya está realizada parcialmente, ¿verdad? Porque dice que en Cristo morimos y fuimos resucitados en él, pero también va a haber otro momento donde vamos a morir en la carne, pero también él dice que nos va a levantar consigo mismo. Entonces, parcialmente, por eso ya está cumplida. Entonces, esta obra sanadora de nuestro Señor le costó algo. No fue como si él tuviera una bolsita mágica con polvitos y se sano y lo soplara y tuvieran todo sanidad. No. Esta sanidad, esta obra sanadora llegó a costa de su propia agonía. Si su palabra y su toque trajeron libertad instantánea a los hombres, fue porque en un gran misterio de gracia, él tuvo que sufrir para salvar. Entonces, Isaías también, pues habla de enfermedades espirituales. Entonces, pero aquí Mateo también lo aplicó a lo corporal, esta sanidad corporal y también es espiritual. Y no es inadecuado porque una viene con la otra. La sanidad espiritual trae ventajas, trae ventajas y beneficios a nuestra sanidad física. Y bueno, hermanos, pues con esto yo termino mi participación. Cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, hermana Yazaret. Les pido a los que tengan abierto su micrófono que lo cierren en este momento. Gracias. Voy a continuar con la enseñanza y esto va a implicar, bueno, la lectura del pasaje, Mateo 8 del 28 al 34. Antes de leer el versículo 28, leo el versículo 27, que es el que concluye el pasaje que se vio el viernes pasado, que es cuando Jesús calma la tempestad y manifiesta su poder sobre los elementos naturales, el mar y el viento. Y al final dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y aquí tenemos la circunstancia de la identidad de Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? Para estos hombres que acompañaban a Jesús en el barco, se quedaron asombrados y no acertaban a definir quién era. Tan es así que se preguntaban entre ellos, ¿quién será este hombre que aún los vientos
y el mar le obedece. Continuamos leyendo el versículo 28, porque está ligado al anterior. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiero hacer una interrupción y voy a estarla haciendo y leyendo los pasajes. En este pasaje, y les voy a suplicar que pongamos mucha atención a cada detalle porque está lleno de detalles, así como el anterior pasaje que trató Yazaret y todos los que se tratan directamente de las Sagradas Escrituras, para la comprensión, nuestra comprensión de todo lo que acontece. Hago este paréntesis. Miren, estamos demasiado acostumbrados a hablar de los Gadarenos. Pues, ¿qué era esa población, ese lugar al cual llegó Jesús? Aparentemente podría pensarse que llegó y al muelle de una gran población gadarena. Pues no fue así. En realidad, la ciudad de Gargaza, Gergasa o Gadara, más que una ciudad, es una región que tiene su centro por ahí de 40 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Por lo tanto, no podía tratarse de ese lugar específicamente al cual llegó Jesús, porque llegaron en un barco. Se trata y quedan todavía ruinas de una pequeña población que ahora se llama Kersa, con K, K-E-R-S-A, y está en la costa, Kersa. Y en aquel tiempo la K se pronunciaba como G, entonces más bien se llama Gersa. Y es un lugar semidesierto, no había mucha gente habitando ese lugar. Está sobre unos acantilados que desembocaban al mar. Lo que sí había eran unas tumbas muy antiguas o recientes, pero abandonadas. Era un gran cementerio ese lugar extraño al cual llegó el barco del Señor con sus discípulos después de la tempestad. Pero con Jesús uno no puede extrañarse de nada. Ahí llegaron y desembarcaron. Y esa es la razón por la que no había mucha población. Y sí, había... Mateo habla de dos endemoniados. Marcos y Lucas solo mencionan a uno. Voy a terminar la lectura con Mateo y después voy a leer Lucas, que es el que da más detalles. Voy a seguir con Mateo, versículo 29. Después de describir que llegaron a esa tierra desértica, de acantilados y tumbas, y salieron, mencionan a 2, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron
que se fuera de esos contornos. Vamos a leer en Lucas, por favor, vamos a Lucas 8. Ya que estamos en este tema tan importante. Y vamos a leer primero el versículo del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Mucha relación tiene con lo que estamos aprendiendo. Le pido al Señor que nos guíe paso a paso y que toque el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Aquí ya presenta a Jesús con sus 12 discípulos. En Mateo hay un poquito no es el orden que sigue Lucas. Voy a hablar un poquito de Lucas. Lucas es el de los 3 sinópticos evangelistas, el más sistemático y completo. Él era un médico, un hombre de ciencia y además muy minucioso. Entonces Lucas presenta su evangelio muy en orden, y por eso es que dice que iba Jesús acompañado de varias mujeres y de los 12. Ya iban los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Aquí vemos que el ministerio de Jesús, pues no nada más bendecía a los varones endemoniados, sino también a mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Por alguna razón están muy ligados estos dos elementos, los espíritus malos y las enfermedades. Y menciona específicamente a una de ellas, aunque al principio habla en plural, lo cual quiere decir que no nada más era María Magdalena la que había sido sanada, sino que algunas otras que no están mencionadas específicamente. Quiere decir que ya el ministerio de Jesús pues también se dirigía indistintamente a hombres y a mujeres. Él no era como los fariseos que no dejaban entrar a las mujeres en el templo, a ciertas zonas, que las relegaban. No, él, según le daba en su misericordia y la misericordia del Padre, era dirigido a sanar a todos los que tenían y todas las que tenían necesidad. Menciona específicamente a María, que se llamaba Magdalena. Y el nombre Magdalena viene de su origen, era de Magdala. Magdala es una región como a unos 50 kilómetros de Capernaum y está a las orillas del mar de Galilea. No me cabe duda que Jesús, que había crecido en esa zona, Nazaret, que está en una distancia razonable de Galilea, 30 años habían dado por ahí el Señor Jesús en su crecimiento y madurez, pues conocía a muchas personas. No había empezado su ministerio, pero muchas de estas personas ya las conocía él. No lo dice la palabra, pero es lógico. También a Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí vemos cómo las mujeres fueron una parte muy importante del ministerio de Jesús. Ahora vamos en Lucas al versículo 26. Y aquí vamos a tener más detalles, una narrativa muy detallada de el asunto del gadareno o del endemoniado. Después de que sucedieron varias cosas en la narrativa de Lucas, viene la calma de la tempestad, que ya estudiamos el viernes pasado, y ahora entramos al endemoniado gadareno. Aquí ya nada más menciona a un endemoniado, uno. Y arrebaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad,
Vamos a leer aquí entre líneas la historia del hombre endemoniado. Si somos cuidadosos en la lectura y inspirados por el Espíritu Santo, vamos a tener el perfil del endemoniado. ¿Quién era el endemoniado? Cualquiera nos diría, pues, un salvaje, loco que vivía en los sepulcros. No, había sido un hombre de la ciudad, y ya vimos que la ciudad no era exactamente la que estaba en la costa, sino Gadara, la capital. Un endemoniado desde hacía mucho tiempo. Quiere decir que recuerdan cuando no era endemoniado. O sea, tiene dos épocas su historia. 3 después de conocer a Jesús. Su época normal, un hombre de ciudad. Luego viene su época de endemoniado, bastante tiempo. Y esa época de endemoniado lo llevó a caer, como dicen, a tocar fondo. Ya no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Y por qué se fue a esa zona? Pues porque, como ya lo menciona Yazaret, los endemoniados pues eran tolerados solamente si se retiraban de los lugares, vamos a decir, civilizados y se aislaban, así como los leprosos, pero más sino que estos endemoniados, pues se fue a un lugar donde había sepulcros. Esta zona es una zona de piedra caliza, de piedra blanca, con grandes acantilados. Nadie casi andaba por allí más que el endemoniado. No tenía ropa y era un espectáculo. Pero Jesús allí llegó y Jesús sabe a dónde llegar. Jesús sabe dónde está la necesidad. Jesús sabe cuál es el propósito. Jesús no hace nada sin propósito. Y Jesús se presenta en ese lugar. El endemoniado seguramente vio la barca desde lejos. Nadie llegaba por ahí, así es que le llamó la atención y estaba muy atento para el momento en que Jesús desembarcaba. A tal grado que al ver a Jesús lanzó un gran grito y corrió y se postró a sus pies. Exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Miren, aquí nos habla de un conocimiento extraordinario de los eventos espirituales. Este endemoniado no estaba loco, no era un salvaje, era un hombre poseído por un espíritu maligno, lo cual le daba un gran conocimiento de los asuntos espirituales. Y esta es una gran enseñanza para todos. El demonio y los demonios que forman una organización perfectamente establecida, a tal grado que Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales de maldad, y estableció toda una jerarquía. Tienen un gran conocimiento de los eventos espirituales, saben que estamos haciendo un estudio de la palabra de Dios. Como hemos orado, estamos fortalecidos, el Señor nos ha dado su unción, estamos seguros y estamos sabiendo que el enemigo ha sido vencido y estamos estudiando con precisión la palabra de Dios, no inventando conocimientos, sino tomándolos de la palabra. Así pues, este hombre no puede ser un loco. Y hace otra cosa, habla en plural. Aquí el que hablaba no era el hombre, pues, sino el espíritu. Primero dice: te ruego que no me atormentes.
Quizás aquí hablaba el hombre muy influido por el espíritu. Sintió, porque cuando una persona endemoniada siente la unción del santo que está cerca, viene una turbulencia en su interior y se sienten atormentados, ya no por el espíritu maligno, sino por la presencia del Hijo de Dios. Y esto es lo que está diciendo el hombre endemoniado. No me atormentes. Porque ya Jesús estaba empezando a liberarlo. Versículo 29. Jesús le mandaba, con la autoridad que Jesús lleva y la unción que había recibido de su Padre sobre todo espíritu y la autoridad del Hijo de Dios, mandaba, no pedía, no rogaba, ordenaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues estamos leyendo el versículo 29 de Lucas 8. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, pero antes de eso había sido un hombre de ciudad, un hombre normal. Y le ataban con cadenas y grillos, las rompía las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Esta es otra cosa que pues tenemos que notar, cómo los demonios se tratan de aislar. Un endemoniado quizás no los vamos a encontrar tanto en las calles, aunque sí a veces vemos, pero tratan de aislarse. Tenemos que saber con mucha perspicacia cuando estamos ministrando familias o situaciones de grupos, que puede ser que los demonios endemoniados se aíslen, no necesariamente se van a manifestar. Pero Jesús, que sabía todas las cosas y había nacido en su corazón el deseo de liberar a este hombre, estaba ya trabajando en esa liberación. Ahora Jesús le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamas? No sé si Jesús esperaba que le contestara el hombre o el demonio, pero yo creo que Jesús sabía muy bien que la condición era que el demonio prevalecía sobre la personalidad del hombre, y le preguntó más bien al demonio, y el demonio le contestó, Legión, me llamo Legión. La legión, ahí era muy conocido que una legión constaba de 6,000 soldados romanos. 6,000 era una legión, legionario. O sea que eran muchos demonios que estaban poseyendo el cuerpo de este hombre, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo. ¿Qué es el abismo? Cuando no estudiamos a fondo la palabra de Dios y entramos al ministerio, ¿verdad?, de liberación y todo esto, no sabemos qué hacer cuando los demonios se manifiestan, y menos a dónde ordenarles que se vayan, y hasta al lago de fuego. Pero el destino de los demonios es el abismo. ¿Y por qué digo eso? Porque la palabra de Dios lo dice y estamos haciendo un estudio profundo, y vamos a Apocalipsis 9:1. El que lo tenga, Apocalipsis lo puede leer, 9:1 y 11:7. Amén. Apocalipsis 9:1 dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahí está una referencia al abismo. Y ahora el 11:7. Cuando hayan acabado con su testimonio,
La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, por favor, pastor, el capítulo 20 del 1 al 3, Apocalipsis. Ya está. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi Amén. tronos, Eso es suficiente. Estamos básicamente aprendiendo sobre el abismo. Así que es el abismo no es el lago de fuego. El lago de fuego se menciona después de estos eventos de Apocalipsis. Por esos minutos. Definitivamente el abismo es el destino de los demonios, de los espíritus malos. Y entonces podemos entender que este legión le rogaban que no los mandase al abismo, porque sabían que allá era su destino. Ahora viene aquí un evento que nos cuesta trabajo entender, pero que con la ayuda del Señor vamos a discernir. Versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Hasta ahí voy a parar. Los cerdos no era para que comieran los hebreos, los judíos, sino que esa región había muchos griegos. La región colindaba con Decápolis. Decápolis era 10 ciudades griegas que estaban muy cerca de esa región. Entonces aquí se criaban los cerdos en hatos de cerdos, y era un negocio ir a vender a los cerdos a Decápolis. Eran muchos cerdos. En Marcos habla de 2000 cerdos. Y pues eran 6000 demonios en la legión que estaban poseyendo al hombre. Aquello era una batalla espiritual tremenda, y además estaban rogándole al Señor que los dejase ir a los cerdos. El Señor, nótese, no les ordena que vayan a los cerdos, no, nada más les dio permiso. Porque muchos, tratando de interpretar este pasaje, dice, pues qué daño le hizo Jesús a los dueños de los cerdos y no los indemnizó de ninguna manera. Y Dios no hace esas cosas. Pues Él no les ordenó que fueran a los cerdos, solamente les permitió. Hay aquí una cuestión de la actitud de Dios, del corazón y la dirección de Dios, en el cual Él permite ciertas cosas, pero no las ordena, no vienen de su corazón. En este caso, lo permitió. Y los demonios que salieron del hombre entraron en los cerdos. El hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. 2000 cerdos. Aquello fue espectacular. Aquello fue tremendo. ¿Qué sucedió como consecuencia? Los que lo habían salieron a ver, los que apacentaban los cerdos, pues fue un escándalo, huyeron, avisaron en la ciudad por los campos. Obviamente, el hombre había quedado libre de los demonios. A veces nos enfocamos en los cerdos y nos olvidamos del hombre.
Pero Jesús nunca se olvidó del hombre. Le importó más el hombre que los cerdos. 1 hombre o 2000 cerdos. ¿Qué escogerías tú? ¿Qué escogerías yo? Jesús escogió un hombre, porque por él iba a morir, no por los cerdos. Hoy en día y muchas épocas de la humanidad, los animales que son creación de Dios han venido a ocupar lugares que no les corresponden en el corazón de los hombres. Versículo 35. Salieron a ver qué había sucedido y vieron a Jesús. Hallaron al hombre que había sido ya liberado de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Yo me quedo con este versículo, amados hermanos. El endemoniado sentado a los pies de Jesús. Pasaron varias horas, porque tengan en cuenta que el que fue a avisar fue al pueblo que estaba a kilómetros, trajo a un grupo grande de gente para que se enteraran, y cuando llegaron, o sea, pasaron yo creo que la mitad del día. Pues la mitad del día ese hombre ya liberado a los pies de Jesús y oyendo su palabra. Qué hermoso. Versículo 35 para mí me llena de gozo. Salieron a ver y vieron a Jesús, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, ya vestido en su juicio cabal. Miren, Dios nos da una personalidad. El mundo nos cambia esa personalidad con el pecado y con todo lo que ya se dijo, ¿verdad? Que sucede en este mundo. Es el mundo y su naturaleza mundana. Pero cuando encontramos a Jesús, volvemos a recuperar la verdadera historia de nuestra vida. Y la verdadera historia de este hombre no era ser endemoniado entre sepulcros, dañándose porque había perdido toda sensibilidad, se hacía daño y no lo sentía. Era como un leproso, ¿verdad? Que perdieron la sensibilidad del daño sobre su cuerpo y sobre su alma. Pero ahora había recuperado la verdadera personalidad, porque encontró a Jesús y Jesús lo encontró a él y lo tocó y le estaba dando su palabra. Pero la reacción de los hombres tuvieron miedo. Pero otros decían, no, pero miren, el endemoniado ya está sano. Pero toda la multitud de la región, en lugar de pedirle al Señor que estuviera entre ellos, invitarlo a comer, a hacer una fiesta, versículo 37, le rogó que se marchase, pues tenían gran temor. Se invirtieron las cosas. Se invirtieron las cosas. ¿Por qué se invirtieron las cosas? Porque el endemoniado ahora amaba a Jesús. Sin embargo, la gente supuestamente sana temía a Jesús. El endemoniado no quería separarse de Jesús, quería irse con él, lo dice la palabra. Pero la gente supuestamente sana, supuestamente normal, no quería nada con Jesús y le pidió que se fuera de su región. Versículo 38. Y el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Había una tarea para el endemoniado. Si Jesús te libera, te sana,
es para un propósito. Te hace responsable de dos cosas: de tu testimonio de vida y de contar a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Y así cumplió el endemoniado, que ya no era el endemoniado, sino ese hombre hecho al modelo de Jesús, y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Termino la enseñanza. La enseñanza principal, el valor que tiene para Jesús las personas. Para nada compararlas con cerdos, ni con otros animales. Las personas son personas y tienen un gran valor para Jesús. Para ti, ¿importan las personas? Para mí, para nosotros, ¿cómo estamos? ¿Qué es un milagro? Pues un milagro es una porción de gracia ofrecida por un Dios misericordioso, dispuesto a interferir con las leyes de su universo. Muchos milagros no los advertimos, pero están ocurriendo en nuestra vida. Los milagros no son un fin en sí mismo, sino nos llevan a un fin mayor. Sirven como señal al dirigirnos a una verdad más profunda, más vasta, más importante que Dios nos está enseñando. Si los milagros se producen por demanda, entonces pueden sabotear la fe que deberían fortalecer. Para los fieles, ningún milagro es necesario. Para los que dudan, ningún milagro es suficiente. La fe ha de cimentarse solo en Jesús. Para vivir nuestra vida sin importar circunstancias y vivirla en victoria. La victoria en Cristo es pasar las adversidades como viendo lo invisible, sabiendo que hemos salido de la tierra de la muerte espiritual, esa tierra de donde venía el endemoniado, y nos dirigimos a los campos de la vida eterna en las promesas de Dios. A eso se le llama vencer. Eso es lo que hizo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos has acompañado. Todo ha salido bien. Tú has querido que este tema se expusiera de una manera puntual. Confiamos en haberlo hecho de acuerdo a tu dirección y a tu palabra. Te agradecemos, la sierva Yazaret y este siervo, no por méritos, sino confiando en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Y para todo aquel que cree, porque dice tu palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dijo Jesús. Gracias, gracias Dios, en el nombre santo de Cristo el Señor. Amén. Estamos despedidos. Buenas noches. Tengamos paz. Muchas gracias, pastor. Gracias, Yazaret. Bendiciones. El Señor les Gracias, bendiga. Pastor David. Gracias, Yasa. Excelente enseñanza. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. El domingo Un nos abrazo. Bueno.